40 minutos de RSE superó hace muy poco las 100 emisiones. Para celebrarlo, vamos a presentar un segundo programa especial continuando con un interesante diálogo sobre los temas más importantes que abordó el programa en estos 3 años al aire. Escuchemos a dos referentes en responsabilidad social, la doctora Alessandra Minichelli y el doctor Bernardo Klicksberg. Cumplimos hace muy poquito los 100 programas de responsabilidad social, de 40 minutos de responsabilidad social, y decidimos cómo conmemorarlo, festejarlo con esta pequeña mesa de reflexión con el doctor Bernardo Klicksberg para poder tocar o repensar o darle una segunda mirada a muchos de los temas que tratamos en cada uno de nuestros programas y que identificamos que no solo nos importan, sino que importan, porque la gente está trabajando en distintos ejes en la responsabilidad social, Bernardo, y uno de ellos, que me parece que tenemos que profundizar un poco, es tu presencia en la FAO, el tema de la responsabilidad social en la alimentación, que este año en el Congreso Internacional de Responsabilidad Social vamos a tocar especialmente el tema del agro y el tema de la seguridad alimentaria, que no es un tema menor y es un tema que yo en cada una de tus charlas, de tus discursos, de tus jornadas, escucho con mucho interés las cifras alarmantes que vos das, ¿no? Así que contanos un poquito eso, tu presencia en la FAO, contanos. Tengo el honor de que me han nombrado integrante de la mesa directiva del Panel Mundial de Seguridad Alimentaria, que es una de las máximas instancias asesoras en el mundo en materia de seguridad alimentaria. Y desde ese lugar de observación es muy visible que estamos frente a uno de los problemas mayores que tiene el género humano. 1 de cada 8 habitantes del planeta tienen hambre. Alguien diría, bueno, serán las sequías, será el mal clima. No, desde ya que las sequías, el mal clima, todo eso perjudica. Cuanto más se produzcan alimentos, mejor, pero de acuerdo al Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, se producen alimentos para 9.000 millones de personas, hay en el mundo 7.300. Entonces hay un problema de acceso a los alimentos, no solo de producción de alimentos, sino de acceso a alimentos. Paraguay produce alimentos, por ejemplo, para 100 millones de personas y tiene una tasa de desnutrición infantil muy significativa. Guatemala es un gran exportador de alimentos y tiene 48% de chicos desnutridos. América Latina en su conjunto produce alimentos para 3 veces su población y tiene más de un 10% de chicos desnutridos. O sea, hay un problema de acceso a los alimentos. Los muy pobres ganan poco, sus ingresos son erráticos y los precios de los alimentos tienen una tendencia a la volatilidad muy grande. Hay mucha especulación en el mercado de alimentos a nivel mundial, en la bolsa de Chicago, y entonces eso los pone fuera del alcance, sobre todo los alimentos básicos como el arroz, como el maíz, desde ya el trigo, los pone fuera del alcance de los sectores más pobres. Entonces se requiere mucha responsabilidad en este terreno y el Papa se reunió especialmente con la Asamblea Mundial de la FAO y llamó muy severamente la atención sobre esto de que hay un déficit en algo que es un derecho humano elemental y además para completar la historia se tira el 40% de todos los alimentos que se producen. Claro, porque eso acompaña a la tremenda desigualdad en la distribución del ingreso, digamos, claro, que hay en el planeta, digamos. Entonces, todos esos desequilibrios requieren respuesta inmediata. Es un tema de responsabilidad social central. En la última reunión que hubo de grupo de trabajo de FAO en Chile, lo que por suerte se planteó es que nosotros como país estamos excluidos de esa situación como de extremo riesgo alimentario, ¿no? Pero claro, es un tema en el que nadie puede sentirse excluido porque las desigualdades importan por igual, pesan por igual país, y hay que hacer esquemas de complementariedad en esto también. Pensaba en la alimentación y pensaba en la salud también. Nosotros uno de los temas que hemos trabajado fuertemente en responsabilidad social fue la mirada de la responsabilidad social y la salud. Y vos hablaste en innumerables conferencias tuyas sobre la importancia del agua y del acceso al agua como un determinante social de la salud, incluso
el acceso a instalaciones sanitarias, el acceso a redes cloacales. En eso estamos bien como país y hay que hacer cosas en responsabilidad social, ¿no? Claro, éramos uno de los peores países para tener agua potable e instalaciones sanitarias cuando terminó el periodo de Menem, porque había desarmado... No era negocio. Claro, había desarmado todo el esquema que se construyó durante muchos años, obras sanitarias, políticas de agua. Aguas argentinas, ¿no? Claro. Solamente colocaban. Claro, y dejó las aguas al servicio del lucro. Sí. El agua no puede ser una mercancía, lo ha proclamado la Asamblea General de las Naciones Unidas. El agua es el insumo más básico de todos. Hay 900 millones de personas que no tienen agua en el planeta, que no tienen agua potable. Y entonces toman agua contaminada y se enferman seriamente. Hay 25 enfermedades del agua que detectó la Organización Mundial de la Salud. La falta de agua significa vulnerar el derecho más básico. Acá se ha hecho un trabajo muy importante desde la situación de déficit agudos o agua envenenada con nitratos por encima de los niveles, como tú lo señalaste en un escrito en uno de los juicios que se plantearon a las empresas concesionarias, de acuerdo a las mediciones. Se ha construido las instalaciones sanitarias y la posibilidad de acceso a agua potable para una parte muy importante de la población, pero todavía falta porque era tal el déficit que existía que hay que seguir en esa dirección. Otros países de América Latina tienen problemas dramáticos de acceso a agua potable, Honduras o Guatemala. Los pobres para acceder a agua potable la tienen que comprar y significa todo su presupuesto porque los deja sin nada para lo demás. Eso es central. El agua en la Biblia dice categóricamente, el agua lo creó la divinidad, es un bien público, de es obligación, universal. Claro, que la sociedad se organice de modo tal que ese bien público sea accesible para todas las personas. Uno de los mayores compromisos creo que se ha asumido desde la política pública del 2003 a esta fecha fue justamente la universalización de los servicios, ¿no? Cuando nosotros pudimos mostrar en el Congreso Internacional la presencia y la interactuación del privado, de las cooperativas, de las universidades, en esta suerte de las organizaciones de la sociedad civil, en esta suerte de ecosistema de responsabilidad social, nunca olvidamos ni a los gobiernos locales, ni provinciales, ni nacionales. Y de hecho, tuvimos fuerte presencia de funcionarios del Estado Nacional y me acuerdo conversaciones entre el Ministerio de Planificación y el Ministerio de Salud, en la persona de sus ministros, dialogando en esto de la importancia de la infraestructura, construcción de infraestructura de base para atender problemas puntuales de la salud. Y la pregunta del millón es, ¿y el resto de los efectores privados de la salud? ¿De qué forma deberían trabajar para converger o complementar con estas políticas públicas? Y desde la responsabilidad social es la respuesta, ¿no, Bernardo? Sí, lo ha descubierto la Organización Mundial de la Salud. Llegó a la conclusión de que el 80% aproximadamente de las enfermedades vienen no de patologías, sino de los determinantes sociales de la salud, como lo llama, que significa la falta de agua, la falta de instalaciones sanitarias, las viviendas totalmente hacinadas, etcétera. Nuestro país padeció durante muchos años el mal de Chagas, ¿no? Que tiene que ver con todas estas cosas justamente. En otros lugares del mundo, de América Latina, el dengue, que tiene que ver con que estos derechos no están asegurados. Entonces, actuar en salud significa tener una muy buena red hospitalaria, tener un muy buen sistema de atención temprana, pero tener una enérgica acción sobre los determinantes sociales de la salud. Y empresas como Enorsa, como todo el complejo de agua que ha montado la Secretaría de Obras Públicas y el Ministerio de Planificación, en pocos años han avanzado muchísimo en esa dirección, pero yo suelo decir que todavía necesitamos mucho más. Mientras no haya lo que vos dijiste, es universalidad, no podemos estar satisfechos en temas como agua, como alimentación, como acceso a educación. Claro. Y uno de los temas que a nosotros nos llama siempre mucho la atención y que tratamos de mostrar es esto que vos tan claramente contás en tus conferencias, ¿no? En un momento del siglo de avances tecnológicos tan fuertes, tan importantes, tan necesarios, cómo todavía se mantienen estas terribles desigualdades. Es porque indudablemente el crecimiento en todos estos aspectos no va de la mano
de la cohesión social, del desarrollo local, de todo esto que nosotros queremos sí lograr desde la responsabilidad social, esta nueva mirada. El tema de la comunicación y la tecnología y la brecha digital, este también es todo un tema, lo hemos tocado a lo largo de muchos programas. Contanos tu reflexión en esto, Bernardo. Es clave, ¿no? Yo escribía hace, creo que como 15 años sobre los analfabetos cibernéticos, que es lo que venía. Sí. Hoy los analfabetos cibernéticos son la mayoría en el mundo, no nos ilusionemos, sí, con que todos tenemos acceso y las a la redes tecnología. son una maravilla y son muy positivas para todos, etcétera. Pero gran parte del género humano no tiene acceso a teléfonos, ni a módem, ni a conectarse de ninguna manera. En algunos lugares ni a luz. Ni a luz. Bueno, son exactamente 1.400 millones que no tienen luz eléctrica, 2.400 millones que no tienen una instalación sanitaria. Entonces hay que democratizar el acceso a las nuevas tecnologías. Y eso solo se puede hacer con políticas públicas que digitalicen, eliminen los costos de acceder a los espacios digitalizados o los reduzcan al mínimo. El país termina de inaugurar una red de fibra óptica, sí, claro, en gran escala que sí, va a permitir claro. un avance fenomenal, histórico en esa dirección. La desigualdad que existe en tantas áreas, ¿no? Recordemos que hoy 86 personas tienen más que 3.500 millones, como lo resaltaba hace poco, nada menos que la directora del Fondo Monetario Internacional, decía, no puede ser, 86 personas que caben en un bus de Londres, porque estas palabras las dijo en una reunión internacional en Londres, tienen más que 3.500 millones de personas. Bueno, eso se expresa en muchas áreas, en acceso a la salud, acceso al agua y en acceso a las nuevas tecnologías, dramáticamente. Ya salió Fonres RSE, revista mensual dedicada a la responsabilidad social empresaria. En este número, entrevista a Gaby Erpstein. Mirada fotográfica, puente para expresar causas justas, creatividad versus polémica. ¿Vale todo a la hora de vender? Tres universos que se cruzan, moda, derecho y RS. La columna del doctor Bernardo Klicksberg. Y como siempre, noticias internacionales, investigación y la mejor información sobre contenidos socialmente responsables. Fonres RSE. Conseguila en kioscos. Suscribiéndote en nuestra página web www.fonres.com recibirás de regalo el pequeño diccionario de responsabilidad social de Force. En 40 minutos de RSE seguimos disfrutando del diálogo entre la doctora Alessandra Minichelli y el doctor Bernardo Klicksberg. Bernardo, las cooperativas. Las cooperativas es un tema que sé que te apasiona. Desde aquella primera vez, ¿te acordás que fuimos a 9 de julio? Y estuvimos junto a la cooperativa Mariano Moreno haciendo una linda jornada. Y ellos se sumaron como aliados estratégicos nuestros en la fundación también, como para tocar el tema de las cooperativas, que ellos y los sindicatos son los que más responsabilidad social, por lo menos identificamos que hacían año 2008, 2009, cuando las empresas o miraban para un costado porque no sabían nada del tema, o eran empresas multinacionales que venían como con el coletazo de obligación de sus casas matrices. Pero quienes hacían efectivamente responsabilidad social eran las cooperativas. Esto contanos para reforzar. Las cooperativas, a veces la gente piensa, bueno, alguna gente suelta por allí. Se equivocan totalmente, ¿no? Es uno de los movimientos más exitosos en la historia del género humano en los 2 últimos siglos. Nacieron hace 150 años, las combatió el comunismo muy duramente, porque era una especie de competencia, el autoritarismo vertical, y las combatió el capitalismo salvaje, porque le ocupaba el mercado. Claro. Y hoy, a 150 años, las cooperativas tienen 1.000 millones de miembros en el mundo, ¿no? Que sirven a 3.000 millones de personas. O sea, si no fuera por las cooperativas, el mundo sería todavía muchísimo peor en términos de pobreza y de pobreza extrema que lo es. Y las cooperativas que han triunfado, porque son ya un factor fundamental, tienen presencia incluso en Estados Unidos. Hay 193 millones de personas, de los 320 millones de habitantes, miembros de cooperativas. Las cooperativas de crédito son una fuerza poderosa en los Estados Unidos en el sector financiero. En Japón, la 6ª parte de toda la población es miembro de cooperativas.
Argentina está a la vanguardia de América Latina, ahora actualmente, porque en los 90 Menem quiso destruirlas completas para entregarle todo el mercado a los intereses más concentrados del país, ¿no? Actualmente la Argentina, que tiene una gran tradición histórica en esto, es un modelo para América Latina en cooperativas de servicio, por ejemplo. Sí, claro. Porque Ocuparon un lugar bien clave. En los pequeños y medianos pueblos, los servicios fundamentales son todos prestados a través de cooperativas. Cooperar, que es el movimiento que las reúne, que preside Ariel Ubarco con tanta excelencia, es un movimiento muy fuerte hasta el punto que Ariel es el director del movimiento cooperativo mundial, dado la presencia del movimiento cooperativo argentino, ¿no? Ha sido elegido hace poco en la Alianza Cooperativa Mundial, pero vengo además con muchísimo entusiasmo porque he estado en Paraguay, donde estoy asesorando al país en lucha contra la pobreza, y el Banco Mundial presentó un informe diciendo que el primer operador del mercado financiero paraguayo son las cooperativas, que manejan el 23%, y ese 23% de todos los recursos que se manejan en el mercado financiero, las cooperativas lo han abierto totalmente a los que no reciben crédito de los grandes bancos, o sea, a los pobres, a los muy pobres, a las pymes. Son un factor de democratización muy importante de la economía. Y otra experiencia muy linda, nosotros hemos tratado distintos programas, el tema del emprendedurismo social, que yo me acuerdo cuando vos iniciaste la red de universidades por el emprendedurismo social, la Fundación Observatorio de Responsabilidad Social, de la que nos haces el honor de ser el director académico también, te acompañó en esa iniciativa y te acompañó fuertemente. El otro día me preguntaran cuando estuvimos en Salta de la responsabilidad social y el emprendedurismo social y yo decía que son primos hermanos. Esto, contanos qué estás haciendo en Salta, contanos todo el tema del emprendedurismo, como para darle otra mirada a todos los programas que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Con ese tema. Hemos estado hablando de sector público y hemos estado hablando de responsabilidad social empresarial. Los emprendedores sociales son quienes en la sociedad civil deciden tomar el tema de la pobreza en sus propias manos con iniciativas renovadoras totalmente, como lo hizo Muhammad Yunus, el Premio Nobel de la Paz. Hemos sentado un antecedente porque el lunes pasado, con el apoyo de la Fundación Observatorio, de la red latinoamericana de universidades por el emprendedurismo social, que presido, que tiene actualmente 150 universidades de 15 países, abrimos el primer posgrado en emprendedurismo social, nada menos que en la Universidad Católica de Salta, que acogió esta iniciativa, que es sector privado sector y sociedad civil, que acogió esta iniciativa con enorme interés. Allí tenemos cupo totalmente cubierto. Una lindísima convocatoria, claro, sí. Y estamos formando a líderes de la sociedad civil, emprendedores en acción, de los más destacados de Salta, en lo más significativo que hay a nivel internacional y para sorpresa conjunta, Alessandra, nos encontramos con que vino a acompañarnos, dejando todas sus obligaciones casi fuera de programa, el arzobispo de Salta. Sí, que fue una linda sorpresa que se quedara todo el tiempo, ¿no? En la apertura. Hasta el final, coinauguró la reunión y es además el segundo presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, es quien está en la jerarquía actual, en el tercer lugar de toda la jerarquía eclesiástica del país, acompañando expresamente, dijo que no tenía muchas posibilidades de venir a estas cosas, pero que esto le parecía muy importante y por eso estuvo porque el tema importa y seguramente el Papa te lee, como digo yo, el Papa lee a Klicksberg. La verdad que fue un lindo lanzamiento el de la Diplomatura de Emprendedurismo Social, porque aparte emprendedores sociales y emprendedores productivos, donde también hay una delgada línea, ¿no? Y gente comprometida también con otra mirada sobre los emprendimientos para hacer acciones de responsabilidad social o apuntalar el crecimiento de ellos. Nosotros en muchos programas hemos mostrado muchas fundaciones que estimulan la formalización del emprendedor. A ver, lo metodológico que debe aplicar, de qué forma debe poder formarse, que son todos los contenidos temáticos que vos planteaste para esta diplomatura. Así que la verdad que estamos como muy expectantes de que esto también se replique y se repita en otras universidades y por ahí profundizando los contenidos y que sea un éxito en Salta el tema del emprendedurismo social. Planificación, control, eficacia.
Un libro de la doctora Alessandra Minichelli, una obra pionera en su género que trata de colaborar con la construcción del Estado. Eficacia, ideas y tensiones para la articulación actual de políticas públicas y derecho administrativo. Publica Editorial Atlántida. Seguimos con más 40 minutos de RSE. Vamos a cerrar el encuentro de hoy de reflexiones con el Dr. Klicksberg y le vamos a pedir que vuelva a acompañarnos en cualquier momento. El Dr. Klicksberg viene una vez por mes al país, está radicado en Nueva York, pero cada vez que viene realmente tenemos que agradecerle que nos acompañe en cada una de las iniciativas y tengo que decir que él tiene siempre 5 o 7 iniciativas para plantearnos, así que vamos todos también a acompañarlo. Cuento lo que aprendí la semana pasada en Paraguay. Hubo inundaciones, ¿no? Como las hubo acá también. En Argentina, el río Paraguay y el Paraná se desbordaron y 200.000 personas fueron expulsadas de sus hogares, se quedaron sin hogar. Los más pobres, porque los que pagan el precio, eso es otra de las expresiones de la desigualdad, ¿no? La diferente vulnerabilidad frente al desequilibrio climático. La ministra de Educación, que es una luchadora social, me ha invitado a introducir la enseñanza de la ética en todas las escuelas secundarias, en base al programa, el informe Klicksberg que creó Encuentro, y se está enseñando en este momento. Y lo estás haciendo también en el país, claro, en el secundario. Y en Paraguay se está enseñando en las escuelas el programa que produjo Encuentro, el informe Klicksberg, se está enseñando a enseñar valores éticos. Fue a visitar las escuelas inundadas y encuentra que en una escuela inundada había 15 chicos que habían quedado del otro lado del río. La escuela estaba de ese lado y no había manera que pudieran pasar el río. Entonces se habían quedado fuera del sistema escolar por la inundación, aislados. La directora de la escuela, una escuelita rural, ¿no? Con 2 maestras, se consiguieron una canoa y ellas remaban 3 veces por semana, ¿no? Para ir a donde estaban los chicos y darles las clases. ¿No? Qué lindo eso. En América Latina, en Argentina, hay muchos ejemplos similares, ¿no? Eso lo llamo yo capital social, ¿no? Y vos sos una gran movilizadora del capital social. Si movilizamos el capital social al servicio de políticas públicas para la gente... Vamos bien, hay agentes de cambio entonces. Bueno, gracias. Compartimos hoy una pequeña mesa de reflexión junto al doctor Bernardo Klicksberg, conmemorando, festejando, reflexionando sobre estos 100 primeros programas de 40 minutos. El doctor nos ha acompañado durante todos estos años también como columnista del programa, lo es también columnista de la revista FONRES y de cada una de las iniciativas de difusión de la temática de la responsabilidad social, porque el doctor Klicksberg es quien nos aporta este paraguas, que yo siempre digo, este marco conceptual y teórico sobre el que trabajamos día a día en responsabilidad social. Así que agradecerle al doctor Klicksberg que se haya molestado en su valiosísimo tiempo en dedicarnos estos momentos de reflexión. Muchísimas gracias, Bernardo. Un gusto. Dicen que le robaste la alegría a los gigantes. Dicen que las hadas escuchan tu opinión. Parece que esas curvas te las dio un ángel y que le secuestraste la fuerza a Sansón. Dicen que de un mago yo heredé la suerte de tener la noche en que te conocí. Y si hoy supieran todo lo que nos amamos, esa mañana que me hiciste el café. Y después, hasta hoy y después. El tiempo fue pasando y nos fuimos conociendo. Amabas y sufrías como en un burdel. Tu pelo fue tejiendo